Bien, muchas gracias. Hoy más que nunca hay que dar las gracias, ya que estamos grabándolo, hay que dar las gracias a los asistentes, teniendo en cuenta que estamos en Sevilla ya pues a 42 grados y vamos subiendo. Cruzar la calle nada más que para venir aquí ya es un acto de heroicidad y de amor a la filosofía. Así que por lo tanto pues de agradecer. Vamos a ir sin más dilación porque lo que estamos aquí es precisamente para escuchar y debatir un poco luego con la profesora, a presentar a la profesora María Lida Molo, que es profesora investigadora en lengua española y traducción en el Departamento de Humanidades de la Universidad de la Calabria, y cuyo currículum, evidentemente, pues como investigadora le ha llevado, y bien es sabido, que a veces por necesidad, pero ya después empieza uno, cuando acaba la carrera de la necesidad, empieza uno ya a hacerlo como especialista invitado tiene numerosas estancias y congresos en España y en Latinoamérica, especialmente en México, pero ha asistido a eventos fuera de Italia, que no menciono los de Italia porque sería una lista interminable, pero luego fuera de allí, Atenas, Madrid, Tenerife, Tlaxcala, ¿digo bien? Sí, sí, sí. Bien, ya que tiene Nahual también el libro sobre Nahual, digo, va por pronunciar en Ciudad de México, Mazatlán, Morelia, etcétera, etcétera. Entre todos sus méritos, es miembro del Colegio Docente del Doctorado Internacional en Humanidades de la UCAL, por lo tanto pertenece al doctorado de la Universidad de la Calabria. Es coordinadora de la revista de filosofía española y latinoamericana, o iberoamericana, porque en realidad entra aquí en España y Portugal y después Latinoamérica, Rocinante, que con ese nombre evidentemente parece lo que no es. Es una revista de filosofía seria, tiene ya... ¿Cuántos años tiene? Tiene 15, creo. 15 años ya, una cosa así. Se pasó ya al mundo digital y ya se edita digital en abierto, y pueden ustedes acceder a ella si están interesados. Y luego es miembro del comité del Boletino Filosófico, que es también una prestigiosa revista que se edita en Italia, ¿no? En el sur de Italia. Bien, voy a pasar no porque no sea importante, pero de todas las asociaciones de filosofía hispánica y de hispanismo a la que pertenece, y voy a entrar sencillamente en un detalle de sus publicaciones, porque siempre nos dan ese rasgo biobibliográfico, nos dice un poco el perfil tanto investigador como ya podríamos decir hermenéutico de la propia persona o investigadora, ¿no? Dos obras, y una de ellas es excepcional, he de decirlo, y sin ningún rubor, es la de Xavier Zubiri, Il Reale e l'Irreale, es decir, lo real y lo irreal, editado en Milán. Es un libro magnífico, una monografía sobre Zubiri, lo sabe, porque es verdad, no digo nada falso, con un prefacio, un estudio introductorio, más que prefacio, de Diego Gracia, por lo tanto lleva ya un aval, el gran discípulo español de Zubiri, y como digo, magnífica obra. Y luego la traducción del doppio sulla lingua e la cultura náhuatl. Y ella ha traducido las Meditaciones del Quijote y otros ensayos de Ortega, con un estudio introductorio también magnífico, una persona muy seria, lo notaréis ahora. Y, bueno, notas sobre amor y lenguaje, en alguna figura del pensamiento español e hispanoamericano. Epílogo, El amor de lejos, para una fenomenología de la traducción, vamos cayendo ya y llevándonos donde es. Y luego Esperire, parlare, tradurre, en la revista fenomenóloga por excelencia en Roma, donde yo he tenido el gusto también de publicar, Segni e Comprensione, en una de las revistas clásicas de la fenomenología en Italia. Y luego, pues, ha publicado también la revista de Hispanismo de Madrid, sobre Eduardo Nicol, otro de los autores. En fin, así podríamos seguir. Y Ortega y la traducción, precisamente en Filológica Giacentia, del año 2020, más reciente,
Y luego tiene también un ensayo sobre el análisis entre las ediciones italianas de las meditaciones del Quijote de Ortega. Bien, pues le voy a dar la palabra. Ella va a hablar hoy precisamente sobre la idea del teatro en Ortega, pero de una manera que, como veremos, tiene que ver más con el análisis de la obra que con una cosa totalmente, pues, digamos, especulativa. Y nos va a plantear, pues, los motivos y las razones intrínsecas del texto orteguiano, precisamente, y de dónde nace y cómo nace, como a ella le gusta exponer, y así lo he puesto yo en el resumen de la obra que conocéis, como no solo como un contexto, sino también como un texto real. Venga, María Aida, bienvenida, y me alegro muchísimo de tenerte aquí hoy en la Universidad de Sevilla, en nuestra facultad. Muchísimas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento al profesor José Manuel Sevilla y si algo he mejorado en las traducciones y en ese entrelazamiento entre escritura, traducción y filosofía, es también gracias al profesor José Manuel Sevilla. Bueno, entonces empiezo, voy a leer un texto. Ortega y la idea del teatro. Decir idea del teatro es poner en acto una reduplicación que bien refleja la etimología. Idea, como es notorio, deriva del latín idea, con el significado de imagen, forma, apariencia, y esta del griego idea, a su vez derivada del tema de idein, ver. Teatro, por su parte, deriva del latín theatrum, y este del griego theatron, que a su vez deriva de theastai, mirar. Como si esto fuera poco, la noción de doble visión queda ulteriormente valorizada por la traducción de idea con visión de estructura oculta, desvelamiento, a saber, verdad, la traducción que lleva a cabo Ortega en el comienzo de la idea del teatro. Y de teatron con mirador o miraduro, según la estrategia de cortesía que emplea Ortega en la primera versión de la conferencia pronunciada el día 13 de abril de 1946 en el Salón de Fiestas de Oséculo. Unos 20 días después, el 4 de mayo, volvería a pronunciarla con la frente marchita de los que tienen miedo del encuentro en el Ateneo de Madrid, tras un exilio durado 10 años y jalonado por las etapas París, Buenos Aires y Lisboa. Veamos qué autoridad tiene Ortega no solo para hablar de teatro, sino para descubrir su ser y estructura. Ahí hace referencia al desvelamiento, ¿no? La verdad como desvelamiento, reivindica siempre esta primacía respecto a Heidegger en la etimología de verdad, de aletheia. Entonces veamos qué autoridad tiene Ortega, no solo para hablar de teatro, sino para exponer su verdad, aunque sea de forma abreviada, tal como reza el título completo, Idea del teatro, una abreviatura. Ortega no es un semiótico del teatro ni un psicoanalista, así como no es un historiador del teatro o un conocedor del teatro oriental, como señala Antonio Tordera en su informada introducción a la edición La idea del teatro y otros escritos sobre teatro, fechada en 2008, que es esta. Ortega, sin embargo, es muchas cosas. Lo es por una vocación para la polypragmatione, impuesta, entre otras cosas, por la circunstancia de ser el primer filósofo español después de 3 siglos de indigencia filosófica en España. Bien conocida es la página de Prólogo para alemanes, en la que la lista parece estar destinada a nunca acabar. ¿Creen ustedes que los alemanes trabajan más que nosotros los del sur? Por lo menos más que algunos de nosotros. ¿En qué error están ustedes? Yo tengo que ser a la vez profesor de la universidad, periodista, literato, político, contertulio de café, torero, hombre de mundo, algo así como párroco y no sé cuántas cosas más. Si esta polypragmatione es cosa buena o mala, no es tan fácil de decidir. Fin de cita. Entre las tantas cosas que es y que hace Ortega y a las que aquí cabe apelar en defensa del texto idea del teatro y más en particular del tan criticado concepto de hiperpasividad aplicado al espectador, Tordera lo critica por esto, se puede mencionar un concepto amplio de filosofía de la cultura en la que cabe todo lo reconducible al doble imperativo vital cultural.
Y claro que una semejante mención no puede sino estar acompañada por otra, la del debatido concepto de raciovitalismo, que aparece no en el tema de nuestro tiempo, no en el texto el tema de nuestro tiempo, sino en otro y como expresión de protesta en contra de fáciles reduccionismos, ni vitalismo ni racionalismo. José Manuel Sevilla lo haya transparentado junto al perspectivismo, el circunstancialismo y el problematismo ya en Meditaciones del Quijote, ¿no? El raciovitalismo estaría transparentado ya en Meditaciones del Quijote. Y al respecto, no es baladí recordar ese pasaje de la lección séptima del curso Sistema de la Psicología, el curso que Ortega dicta entre el 1915 y 1916, en el que Ortega menciona el sistema de la razón vital en una lista de ciencias fenomenológicas o puramente descriptivas que no se dejan influenciar por las ciencias de la realidad, a saber, la lógica, la ontología, la matemática y la poco conocida geometría de los colores. Todas estas son ciencias descriptivas, no ciencias de realidad. En ese preciso momento no se detiene en la exposición de lo que él llama sistema de la razón vital, aunque la cuestión le importe como al padre le importa del hijo. Se limita tan solo a aludir a gérmenes oscuros de lo que aún no ha sido descubierto, ¿no? No ha sido descubierto aún el sistema de la razón vital. Hay gérmenes oscuros en el concepto de Weltanschauung o idea del mundo y en forma aún más pobre y más absurda en el llamado pragmatismo. De las cosas que muy tempranamente hace Ortega se puede traer a colación la conjunción, la amorosa voluntad de síntesis de cuño neocantiano, que en sus manos se convierte en cifra española, mediterránea y sureña de entender el sentido. Un auténtico drama entre las cosas y su lado íntimo, profundo, virtual y latente en la acepción de compresente. Se trata de un drama, las cosas que escupen el sentido, ¿no? En Meditaciones del Quijote. Se trata de un drama y de una aventura que lleva la marca de Meditaciones del Quijote, el libro primero, a partir del cual la fenomenología propicia, sustenta y acompaña, a veces a su pesar, la metafísica de la vida. Por cierto, aquí he venido a hablar del teatro en Ortega y no a abrir la debatida y en ocasiones enconada cuestión que gira alrededor de la relación de Ortega con la fenomenología, con todo el repertorio de expresiones y a veces hasta de eslogans surgidos en la literatura crítica y en parte fomentados por lo que Ortega escribía de sí mismo. Buena suerte, despedida, neutralización recíproca, como dice Cerezo Galán, entre el neocantismo y la fenomenología, conciencia mandada al lazareto, error garrafal de Husserl, como dice Ortega en El hombre y la gente. Más modestamente, mi intención es ahondar en algunos conceptos nucleares del texto Idea del Teatro, poniéndolo en relación con lo que Ortega escribe inmediatamente antes y después, y eligiendo como punto de partida, coincidente con la primera etapa del exilio parisiense, Miseria y esplendor de la traducción, y como punto de llegada, El hombre y la gente. Y entonces podrían preguntarme, ¿qué es de la anunciada charla sobre el teatro? Volvamos al diccionario, al de la Real Academia Española, y observemos la primera acepción que aparece registrada tras la ya mencionada información etimológica. Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena. La consulta lexicográfica se vuelve provechosa, pues aunque no nos da todo, nos da mucho. Por lo pronto, el punto de partida del planteamiento orteguiano, ese que se resume en la afirmación «el teatro es un edificio», de la arquitectura y en particular del plano enmarcado del esquema de la planta del Teatro de Doña María en la Conferencia de Lisboa y del Teatro Español en la de Madrid, primero, ¿no?, dicta la conferencia en Lisboa y después en Madrid, procede la reivindicada articulación dialéctica de la cuestión, de la idea, de la entraña teatro, según una serie de dualidades, dentro, fuera, y en el seno del teatro, en el dentro del dentro, sala, escenario, espectadores, actores, mirar, ser vistos.
Ortega pues remite la forma interna a la finalidad y hace explícita mención del concepto aristotélico de entelequia a la hora de afirmar que la idea del edificio actúa como un alma sobre los materiales inertes y amorfos. Claro y reconocible es el cariz dialéctico del método, de una dialéctica real, por la que la cosa misma teatro es nuestro lazarillo, dice Ortega. Menos evidente es el cariz fenomenológico. Que yo sepa, no se ha ahondado lo suficiente en la relación que guarda la serie de dualidades con, por ejemplo, los escritos husserlianos acerca de la fantasía, que trazan un mapa en el que destacan el como si, la pasividad, la neutralización, con todas las repercusiones que semejantes nociones tienen en los conceptos de percepción y creencia. Así las cosas, les aviso que la promesa de autolimitación preliminar, ese cauteloso intento de atenerme al inmediatamente antes, miseria y esplendor de la traducción, y al no tan inmediato después, no lo puedo respetar. Explíquenme ustedes cómo hago para hablar del teatro en forma contrapuesto al teatro en ruina sin por lo menos aludir a la huella de Simmel, la misma que aparece cada vez que Ortega habla no solo de la ruina, el arco roto, los yerbajos que abrazan y ahogan los pobres sillares decaídos, torres moribundas, columnas decapitadas, acueductos desvertebrados, sino cuando habla en otros textos de la moda, del paisaje, del marco. Y ahí hay un texto que está por salir de César Moreno sobre el marco, del rostro femenino, de la aventura y por supuesto del actor. ¿Cómo hago para no ir hacia atrás, muy al comienzo, hacia ensayo de estética a manera de prólogo, cuando Ortega habla del tropo por el cual la mejilla de una moza es una rosa, sin que afortunadamente de ella tenga que brotar una planta que haría correr despavorido a cualquier admirador? Y díganme ustedes si puedo tan siquiera exponer la dualidad entre actor y personaje y ese dinamismo que la anima y por el cual el cuerpo del actor es un cuerpo que transparenta el personaje este que nunca es el mismo, puesto que es el fruto de un insustituible acto de negación, sin remontarme a los años 20, los de vitalidad, alma, espíritu, que son los mismos de la deshumanización del arte. El intento frustrado de delimitación temporal de los escritos orteguianos es revelador de que acerca del teatro, nada tiene de escrito de ocasión o divagación. La defensa de Ortega puede reanudarse precisamente en este punto. Cuando hablo de defensa de Ortega, me refiero a defender a Ortega de la acusación que hace Tordera cuando habla de la hiperpasividad, ¿no? Ortega dice, los actores son hiperactivos y los espectadores son hiperpasivos. El punto mal entendido de la distracción, pero lo mismo puede decirse del carácter fantasmal que cobra lo virtual y aún antes del estatuto ontológico del actor y del personaje. Al comentar la afirmación según la cual actor y personaje del drama mutuamente se niegan, de manera que el actor deja de ser durante un rato el hombre real que conocemos y Hamlet no es efectivamente el hombre real que fue, objeta Tordera. Actor y personaje no pertenecen al mismo orden de realidad, a diferencia de la mejilla y la rosa, ya que Hamlet ni es ni ha sido hombre real, al menos en el mismo sentido que el actor. Y en segundo lugar, ese camino le lleva a Ortega a la irrealidad, al escenario como irrealidad, a lo que el espectador es invitado como distracción, en una conclusión final que se nos antoja inacabada, inconclusa, dice Tordera. Y añade que Ortega recupera para describir esa irrealidad escénica, el término fantasmagoría, que a su juicio quedaría de antemano superado por la dialéctica que en el espectador opera entre identificación y denegación. Pero hay más. Cito de la introducción de Tordera. El discurso de Ortega hubiera sido menos estático y menos ambiguo si hubiera otorgado un papel más activo al público, al que ya ha descrito, en tanto que invitado a ver, como hiperpasivo. Y hubiera sido más adecuado al arte escénico si hubiera resaltado el trabajo del actor sobre el personaje. Fin de cita.
Es evidente que una posible defensa de Ortega no puede jugarse en este preciso punto, sino en el campo de la fenomenología. En la coincidencia imposible entre Mejilla y Rosa, la rosa es tan virtual como Hamlet, o como la llama que no quema del verso de López Picó, el ciprés es como el espectro de una llama muerta. Rosa, llama, Hamlet, pero podríamos seguir con los gigantes del Quijote o con el yelmo de Mambrino, son lado íntimo, profundo, sentimental, a saber, sentido. Por lo que se refiere a la irrealidad, disponemos de un sendero cierto, seguro y documentado por ejemplo por Julián Marías, a saber, la lectura de Simmel. En el escrito sobre el teatro, esto es, sobre el artista que es él mismo obra de arte, de un arte elevado a la enésima potencia, pues por ser aquel en el que es más difícil atenerse al arte, ¿no? Dice Simmel, es el arte en el que atenerse al arte es más difícil, justamente por esta exposición de sentido que hay. Leemos en este texto de Simmel que el actor tiene que acometer una tarea mucho más ardua que la del pintor o del poeta. Cito: proteger incesantemente al espectador del riesgo de posibles violaciones de frontera más allá de los límites del arte, una tentación congénita de su función específica, esto es, manifestar el contenido artístico en una forma accesible a los sentidos. Hasta aquí Simmel. Cabe señalar que el riesgo de violación de frontera entre real e irreal implica en Simmel al actor más que al público, mientras que en el planteamiento de Ortega, como veremos, el riesgo de pasarse de la raya está pensado y referido al espectador, que debe permanecer pasivo, so pena de perder el sentido de irrealidad primero y la razón después. Destaca además un pasaje que se halla casi inalterado en Idea del teatro. Escribe Simmel: si a muchos el arte escénico les resulta embustero, no es porque el teatro traicione la realidad, sino más bien, por decirlo de manera paradójica, porque traiciona la irrealidad. Fin de la cita. Al reanudar el episodio del retablo de Maese Pedro, que como es notorio desempeña un papel central en Meditaciones del Quijote, Ortega hace una revelación. Lo que pierde Don Quijote no es el sentido de lo real, sino el sentido de lo irreal, y ello por haber dejado de ser pasivo y haberse vuelto activo, hiperactivo, podríamos decir, una vez aspirado hacia la atmósfera más tenue del retablo. Y cito, es una cita bastante larga, pero que vale la pena leer. Cito de Idea del teatro. Aquí vemos, señores, funcionando la primera dualidad de que partimos, sala y palco escénico, separados por la boca del escenario, que es frontera de dos mundos, el de la sala, donde nosotros conservamos al fin y al cabo la realidad que somos, y el mundo imaginario, fantasmagórico de la escena. Este ambiente imaginario, mágico del escenario, donde se crea la irrealidad, es una atmósfera más tenue que la de la sala. Hay diferente densidad y presión de realidad en uno y otro espacio, y como en la atmósfera efectiva que respiramos acontece, esa diferencia de presión produce una corriente de aire que va del lugar de mayor presión hacia el de menos. La boca del escenario aspira a la realidad del público, la succiona hacia su irrealidad. Don Quijote ha dejado de ser espectador, público, y se ha transmutado él mismo en personaje de la obra teatral, con lo cual, es decir, al tomarla como realidad, ha destruido su fantasmagoría. Fin de la cita. Y en contraste con Janet y otros psicopatólogos que decían que las locuras consistían en la pérdida del sentido de lo real, remata: es bien claro que la verdad es lo inverso. Esas menguas o anomalías mentales revelan una pérdida del sentido de lo irreal. Es como si la broma no se tomase en broma, sino en serio. Es como tomar en serio el género del sustantivo y creer que el sol es un ente sexuado capaz de movimiento de levante a poniente. Es como creer lo que mis palabras propiamente dicen. Cito de Miseria y Esplendor de la Traducción el parágrafo "No hablamos en serio". Un ente de sexo varonil y capaz de actos espontáneos, lo llamado sol, ejecuta la acción de salir, esto es brincar, y lo hace por un sitio de entre los sitios que es por donde se producen los nacimientos, Oriente. Al usar
usar esa expresión de mi lengua materna, me comporto irónicamente, descalifico lo que voy diciendo y lo tomo en broma. Fin de cita. La mirada oblicua de la ironía, cuyos casos más típicos y reveladores son aquellos en los que se suman la antífrasis y el efecto eco. El no tomar en serio o no prestar fe a lo que se dice nos da ocasión de emprender otro sendero para la comprensión del papel que juega el espectador. El sendero de la fenomenología husserliana, que entre otras cosas se hace cargo del cambio de la disposición de la experiencia en una disposición de fantasía. La viabilidad de este otro sendero no es menos legítima, sobre todo si se considera la afinidad electiva y obstinada, como le gusta a César Moreno, que se ha podido y se puede detectar entre momentos cruciales de la reflexión orteguiana y el pluriestratificado concepto husserliano de pasividad. Baste con traer a colación el apartado 3 de Meditaciones del Quijote, ese que se detiene en la percepción de sonidos incompletos e imperfectos, como el agua del arroyo que se afana en su áspero cauce y el canto de una oropéndola que no da en el aire su puñalada de sonoridad con la misma energía, para luego confrontarlo con el pasaje de Experiencia y Juicio en el que Husserl enriquece el concepto de pasividad. Cito de Experiencia y Juicio. No existe únicamente una pasividad previa a la actividad, como pasividad del fluir temporal, originariamente constitutivo, aunque solo preconstitutivo, sino también una pasividad superpuesta, propiamente objetivadora, es decir, que tematiza o cotematiza los objetos. Una pasividad que pertenece al acto no como base, sino como acto, una especie de pasividad en la actividad. Fin de la cita. Nada nos impide extender las afinidades detectables en la descripción de la percepción de la lejanía espacial y temporal a la percepción de un personaje de ficción. Para ello haré especial referencia al manuscrito husserliano del año 1918 sobre la teoría de las intuiciones y sus modos, contenido en Husserliana 23, Fantasía, Conciencia de Imagen y Recuerdo, publicado en el año 1980. También Husserl, al igual que Simmel, hace hincapié en la diferencia entre el actor y el pintor. Cito: ni el actor ni la figura, que es su obra para nosotros, ni el actor ni la figura. Son un objeto figural en el que se represente otro objeto, un ficticio sujeto efectivo de la figura. Una representación efectiva es la del retrato. Cuando en cambio se presenta un drama, no hay necesidad de estimular ninguna conciencia de representatividad y lo que se manifiesta es un puro fictum perceptivo. Vivimos en la neutralidad, no cumplimos respecto de lo visto ninguna posición efectiva. Todo lo que acontece, lo que aquí está en las cosas y en las personas, lo que aquí se dice, que aquí se hace, todo tiene el carácter del como si. Fin de cita. Conviene detenerse en el como si, puesto que trae acarreado todo un vocabulario de la intuición de fantasía en el que destacan contraste, neutralidad, anulación y, por supuesto, pasividad. Prosigue Husserl. Sabemos que aquí tiene lugar el teatro, que esta escena de chopos y esta pantalla no son árboles efectivamente reales. De una cierta manera inactual, pasiva, todo lo que es visto tiene aquí el carácter de lo nulo, de lo cancelado, o mejor dicho, de lo que está anulado respecto de su realidad efectiva. Pero nosotros, que no somos unos niños, no cumplimos ninguna cancelación como negación activa, tal como nos realizamos activamente la conciencia de efectividad de la experiencia, en las que se nos dan el drama y las cosas que se presentan como realidad efectiva. En el teatro hay una puesta entre paréntesis, es interesante lo que dice Husserl, cuando dice, no es que no hacemos como haría un niño que ve que la corona es de cartón pintado de dorado y no es una corona de verdad. No se dice, esto no es cierto, o que el cuchillo o la espada, ¿no?, son de utilería. Es lo mismo que dice cuando en Ideas toma distancia del escepticismo, diciendo, yo no niego el mundo como un escéptico, sino que lo pongo entre paréntesis. Yo no hago como un niño que dice, esto no es de verdad, es de mentira, ¿no? Estoy vivo el contraste, ¿no? Vivo en el contraste entre la realidad efectiva y el mundo figura. Y el fictum perceptivo es esta suerte de híbrido
en la que hay una realidad efectiva y montada sobre esta realidad efectiva la figura. Lo que está experienciado sin modificaciones está constantemente recubierto, dice Husserl, recubrimiento, verdeckung. Vale la pena detenerse en este término para de esta forma reanudar el texto de Ortega, en especial cuando describe lo que acontece en la actuación de María Niña Rey Colaço, la actriz portuguesa que debutaría el 20 de abril de ese mismo año en el papel de Antígona, aunque Ortega diga Ofelia, el personaje interpretado por la actriz española Mari Carmen Díaz de Mendoza en Madrid. Porque primero la dicta en Lisboa, recordemos, y luego en Madrid, en una sobreposición de nombres y de referencias que bien reflejan que Ortega siempre le escribe a alguien, que sus palabras siempre están direccionadas hacia un destinatario determinado. Bien sabido es que cuando este hecho queda alterado por la traducción de sus textos, al alemán, al francés o al inglés, entonces se vuelve imperiosa la necesidad del aparato peritextual, del prólogo para alemanes, si pensamos en la edición alemana del tema de nuestro tiempo, o del prólogo para franceses y del epílogo para ingleses, si pensamos en las ediciones de La Rebelión de las Masas. Pero cualquiera que sea el personaje con el que debutaría María Niña en ese año, ¿qué es lo que ve el espectador cuando hacia él avanza, vacilante y pálida, dice Ortega, una muchacha trémula que lleva flores y yerbas en los cabellos, en el traje, en las manos? ¿María Niña o Ofelia? Ortega no deja lugar a dudas. Ahí, ante nosotros, dice, hallamos las dos cosas, María Niña y Ofelia, pero no las hallamos como si fueran dos cosas, sino como siendo una sola. Y eso a pesar de que el río no es río, es pintura, los árboles no son árboles, son manchas de color, y Ofelia no es Ofelia, sino María Niña Rey Colaço. Fin de cita. A pesar o en virtud, vale lo mismo, sobre todo si atendemos al concepto de fictum perceptivo, que se presenta justamente a través del contraste entre lo efectivamente real y la figura de fantasía. Volvamos a Husserl. El mundo figura no es un mundo opuesto, sino un mundo puesto entre paréntesis. Lo mismo vale para los muebles, que son efectivamente reales y que son ficta del mundo figura. Son apariencia y tienen un contraste con la realidad efectiva a la que pertenecen los muebles efectivamente reales. La habitación es un fictum presentado a través del contraste. El uso al que los muebles están sometidos y por el que están ahí es un uso anulado en el contraste y presentado en el fictum. Es un uso para las personas del fictum que se sientan, pero el acto de sentarse no es efectivamente real, sino de fantasía, a pesar de que el actor se siente efectivamente. Fin de la cita. Se percibe propiamente e impropiamente. Propiamente, cuando vamos al teatro, se percibe el fictum por todo el tiempo en que el espectador se deja vivir en la zona fronteriza del contraste. Analizando, o lo que es lo mismo, disolviendo el contraste, entonces podemos decir que el espectador apercibe, en el sentido de que percibe un cuerpo y copercibe lo que ese cuerpo recubre, percibe un mueble y copercibe el mueble figura. En honor a la verdad hay un punto, para nada marginal, en el que Ortega no coincide con Husserl. Pues mientras a Husserl le interesa aclarar que no se trata de una representación de una cosa a través de otra, dijo la diferencia entre el teatro y el retrato, ni de percepciones sucesivas, sino de una doble apercepción, de una doble aprehensión perceptiva, Ortega en cambio afirma, se nos presenta a María Niña que representa a Ofelia, dice representa. Es decir, las cosas y las personas en el escenario se nos presentan bajo el aspecto o con la virtud de representar otras que no son ellas. Fin de la cita. La divergencia entre Husserl y Ortega parecería acentuarse cuando Ortega habla del teatro en términos de metáfora visible. La metáfora, el tropo analógico referido al teatro, sería lo más lejano de quien, como Husserl, muestra la diferencia entre el teatro y la pintura, precisamente excluyendo que el actor sea un análogo del personaje.
no es un análogo del personaje. A esta altura cabe detenerse en qué entiende, cabe preguntarse acerca de qué entiende Ortega por metáfora y de qué forma declina la analogía. En Ensayo de estética a manera de prólogo, Ortega entiende la transferencia no de una cosa a otra, sino de un lugar real a uno sentimental, con vistas a un nuevo objeto tridimensional. El ciprés sentimental, constituido por la propiedad cosa ciprés, la propiedad cosa llama y el lado íntimo ganado al adquirir valor sentimental. El ciprés sentimental sería entonces un objeto de otra casta, de otro linaje, un híbrido que se impone con un sentido propio que excede toda relación de semejanza. En Idea del Teatro, al precisar más las cosas, el problemático concepto de representación se matiza en una doble presentación, así como aparece la idea de recubrimiento y traslape. La pasividad, cito de Idea del Teatro. Ahí está María Niña, cruzando con pie ciego la escena, más lo sorprendente es que está sin estar, ¿no? Parece como el buen retrato español, ¿no? En la que la figura está sin estar. Está para desaparecer ella en cada instante, como si se escamotease a sí misma y lograr que en el hueco de su primorosa corporeidad se aloje Ofelia. La realidad de una actriz, en cuanto que es actriz, consiste en negar su propia realidad y sustituirla por el personaje que representa. Esto es re-presentar, que la presencia del actor sirva no para presentarse a sí mismo, sino para presentar otro ser distinto de él. María Niña desaparece como tal María Niña porque queda cubierta, tapada por Ofelia, el mismo término que ha empleado Husserl. Y lo mismo, las decoraciones quedan tapadas, cubiertas por un parque y un río. Aquí no hay una remisión, no hay analogía, sino que hay recubrimiento, como en Husserl. De suerte que lo que no es real, lo irreal, Ofelia, Parque del Palacio, tiene la fuerza, la virtud mágica de hacer desaparecer lo que es real. Fin de la cita. La pasividad del espectador, al que las figuras se le imponen y que por eso mismo vive en el contraste del fictum, resulta indispensable para la constitución del mundo figura. Sin alguien que a partir de lo que se presenta en la experiencia advierta el contraste con lo que lo recubre, una fantasmagoría, diría Ortega, no podría tener lugar la constitución del mundo figura puesto en escena, o podríamos decir entre los paréntesis de la frontera real y real. El nexo entre fantasmagoría y constitución no se le escapa a Tordera, que al concluir la introducción ensalza la modernidad de la afirmación orteguiana según la cual el hombre actor se transfigura en Hamlet, el hombre espectador se metamorfosea en conviviente con Hamlet. Ortega, dice Tordera, viene a concluir una definición del teatro asimilable a la más actual teoría de la interacción simbólica con la que se describe el teatro. Esto es como una suspensión en contra de las reglas de lo real, mediante la cual actor y espectador se constituyen mutuamente. Y eso es lo que viene a decir Ortega con la bella expresión de que no solo la escena, sino también la sala y el teatro entero resultan ser fantasmagoría. Hasta aquí Tordera. Si de lo recién citado el término fantasmagoría sale rehabilitado, nuestra, por así decirlo, defensa fenomenológica tiene todavía algo que decir sobre la pasividad. Esa mutua constitución que Tordera da muestras de apreciar, remitiéndola al concepto de interacción simbólica formulado en el marco de la psicología social de la Escuela de Chicago, no podría tener lugar para Ortega sino en virtud de un concepto fenomenológico de pasividad. Retomando lo ya dicho respecto del apartado 3 de Meditaciones del Quijote, podemos a esta altura identificar una pasividad activa distinta de la pasividad en la actividad. Y es que si un acto indeliberado y envolvente por el que lanzo lejos de mí el sonido entrecortado,
sollozo y apagado, como dice Ortega en Meditaciones del Quijote, es una pasividad en la actividad, en el sentido de que es una ley de la percepción de un sonido que va muriendo. Viceversa, la actitud que asume el espectador cuando va a teatro, cuando se viste para salir, paga el billete y se sienta en la butaca asignada, es una pasividad activa y voluntaria. El espectador ha decidido dejar implícito el contraste entre el actor y el personaje, y de esta forma lo hace vivir en el como sí. Un como sí, por cierto, frágil e inestable, expuesto no solo a la amenaza de algún espectador que no esté en su juicio, sino a muchas otras, algunas del todo casuales y banales, otras más importantes. Si la actriz no es tan buena como Marianiña Rey, si de repente se encienden las luces o el espectador de al lado tiene un ataque de tos, si al propio espectador le entran ganas de comer y empieza a pensar en los restaurantes que están cerca del teatro, lo implícito se torna explícito, el contraste se descubre y el espectador deja de ver un cuerpo en transparencia. El cuerpo entonces se vuelve opaco. Marianiña no es Ofelia o Antígona, sino una actriz con la cara blanca. Además, para demostrar que la hiperpasividad del espectador nada tiene que ver con una mirada perdida en el vacío, basta con apelar a la obra íntima del espectador, a la referencia a los filotiamones de la República de Platón, a la polivalencia del vocablo asistir, ¿no?, al espectáculo de la vida y asistir la vida. Vale la pena detenerse en un texto y en un autor que, aunque no parezcan mencionados ni por Ortega ni por Tordera, que edita la idea del teatro y otros escritos sobre el teatro, aunque no aparezca citado, exhibe más de un elemento de afinidad con idea del teatro, con el raciovitalismo orteguiano y en particular con la articulación detectada por José Manuel Sevilla entre razón viviente, vida de la razón y filosofía vivible. Me refiero a El teatro y su doble de Artaud, un texto publicado en el 1938. Texto publicado poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el texto de Ortega está fechado en 1946. Y ahí se habla de crisis, ¿no? Se habla de ruina, ¿no?, en ambos textos. Me refiero entonces a El teatro y su doble de Artaud, a quien urge ya en el prefacio extraer de la llamada cultura ideas de una fuerza viviente idéntica a la del hambre. La afinidad, empero, no yace solo en la urgencia de reformar la cultura, sino en la negación que ya hemos encontrado en Husserl y Ortega y que Artaud entiende como negación de un impulso vital. Así Artaud en el capítulo El teatro y la peste. Comparada con la furia del asesino, que se agota a sí mismo, la del actor trágico se mantiene en los límites de un círculo perfecto. La furia del asesino completa un acto, se descarga y pierde contacto con la fuerza inspiradora, que no lo alimentará más. La del actor ha tomado una forma que se niega a sí misma a medida que se libera y se disuelve en universalidad. Hay que imaginarse al actor que agarra el cuchillo y que no mata de verdad, ¿no? Entonces, este fondo vital que alimenta un acto que no se cumple, un acto incumplido. El trabajo del actor se caracteriza entonces, fin de la cita de Artaud, el trabajo del actor se caracteriza entonces por la búsqueda de una forma a través de la cual la furia, la fuerza inspiradora, el fondo vital, podríamos decir, se disuelven en universalidad. No me parece peregrino poner en relación este párrafo con esa insoluble tensión entre decir desde dentro y hablar hacia afuera que haya una formulación definitiva en el hombre y la gente. Y así como el poeta aspira a decir hacia afuera algo imposible, ¿no? El actor, por su lado, trabajaría el gesto en pos de una forma otra respecto del uso convencional y compartido por un lado y del gesto impremeditado por otro. Una cuestión esta que aparece central en Para una psicología del hombre interesante y en Sobre la expresión fenómeno cósmico, ahí donde los polos contrapuestos eran el símbolo de la bandera por un lado y el puño sobre la mesa por otro. Las afinidades no acaban aquí. Aunque Ortega no conozca o no dé muestras de conocer el teatro balinés, que en cambio es el aliciente de la reflexión de Artaud,
sobre la puesta en escena y la metafísica, sobre el valor ideográfico, dice Artaud, que cobra el lenguaje teatral puro, sobre el carácter de jeroglífico animado que adquiere el cuerpo del actor. Las afinidades manan de la noción de doble, la noción de doble en el texto de Artaud y en el texto de Ortega. Por doble entendemos en Artaud la cadena entre lo que es y lo que no es, que el teatro rehace al igual que la peste, ¿no? En el capítulo El teatro y la peste. La exteriorización de un fondo de crueldad latente y sobre todo el teatro como doble, no de la realidad cotidiana, sino de la realidad peligrosa y arquetípica, donde los principios, dice Artaud, como los delfines, una vez que mostraron la cabeza, se apresuran a hundirse otra vez en las aguas oscuras. Y añade, esta realidad no es humana, sino inhumana. Creo que a esta altura es muy difícil para el lector de Ortega no pensar en la deshumanización del arte. En particular en el párrafo Unas gotas de fenomenología, esas que resuman la jerarquía sentimental, así como la gradación de la distancia que las figuras de un cuadro involucradas en el drama de asistir al espectáculo de un moribundo van tomando. Del grado cero de quien la vida la está perdiendo al más alto grado de lejanía de quien el cuadro lo está pintando. Si para Ortega el teatro es metáfora visible y si, como sabemos, la metáfora tiene la virtualidad de fundir la materia dejando de la cosa un esquema, Artaud por su lado hace hincapié en la analogía entre teatro y alquimia, puesto que en ambos acontece la demacración de las moléculas naturales, en virtud de la cual se torna posible repensar y reconstituir los sólidos, dice Artaud, siguiendo esa línea espiritual de equilibrio donde al fin se convierten otra vez en oro. El mejor modo, dice Artaud, de mostrar en escena esta idea de peligro es recurrir a lo imprevisto, la transición intempestiva, brusca, de una imagen pensada a una imagen verdadera. Por ejemplo, un hombre blasfema y ve materializada ante él la imagen de su blasfemia. Y aquí se podría pensar también en ese pasaje de Idea del teatro en el que Ortega cita este cuento de Wells, en el que dos amigos, hay uno escéptico y otro, en cambio, más credulón, que al final dice, es como si yo dijera que se apague la luz y la luz se apaga, y si la luz se apagara. Lo dice y al final la luz se apaga. Y todo lo que dice se realiza, ¿no? Un poder mágico. Ir al teatro, y estoy por concluir, pero antes voy a terminar con cómo termina Ortega. Ir al teatro es entonces una forma de quedar arrancado del mundo doméstico. Salir nosotros de nuestra vida real y habitual a ese mundo que es farsa. Ir a lo irreal, dejarse farsear para evadirse de la prisión de la circunstancia. Descansar, dice Ortega, del peso de la existencia, sentirse aéreo, etéreo, ingrávido, invulnerable, irresponsable, inexistente. Fin de cita. De ahí la necesidad del juego y añadimos del amor como transmigración hacia otro. Distraerse es traerse de la vida real a una vida irreal, divertirse en el sentido de verterse en una ultravida. En los escritos sobre el amor, Ortega había dicho que el afán de salir fuera de sí ha creado todas las formas del orgiástico, embriaguez, misticismo, enamoramiento, pertenecen a un mismo linaje y tienen una raíz calando en la orgía. Se trata de descansar del peso que es vivir sobre sí, trasladándonos a otro que nos sostenga y conduzca. En este texto de Ortega, entonces, hallamos varios conceptos cardinales de la filosofía de Ortega. Hay un pasaje en el que Ortega habla de la circunstancia, recuerda esta anécdota por la cual que se le pregunta a Baudelaire, ¿no? ¿Dónde le gustaría vivir? En cualquier parte, basta con que sea fuera del mundo. Esta necesidad de evadirse de la cárcel, de la circunstancia y la imposibilidad de hacerlo en la realidad. Entonces, lo irreal como fuga necesaria. Y esta misma cita se encuentra en los estudios sobre el amor, esta referencia a Baudelaire.
Entonces, este texto, Idea del teatro, un texto muy breve, texto del año 1946, en el que hallamos circunstancia, transparencia, metáfora, irreal, todo esto que parte de la observación del edificio, de la entelequia, de la finalidad que tiene la construcción, ¿no? De la forma que se le ha dado a la piedra, con esas divisiones, dentro, fuera, y en el dentro, ¿no? Del dentro, escenario, sala, actor, espectador, ser visto, ver. Entonces, todo esto ha salido del plano del teatro, que tenía enmarcado, había pedido que le pusieran el plano enmarcado, por eso yo había mandado para el afiche el plano del teatro de Doña María. Concluyo leyendo a Ortega, que menciona a un profesor de química de la Universidad de Madrid, y esto se encuentra igualito en el árbol de la ciencia de Pío Baroja. Esta misma referencia al profesor de química. Señores, a fines del siglo pasado había en la Universidad de Madrid un pobre profesor de química de quien los estudiantes solían hacer burla. En la altura de la mesa de su cátedra preparaba experimentos y con ingenua solemnidad anunciaba, por ejemplo, que al verter él sobre un líquido cierto reactivo se iba a producir un precipitado azul. Ello acontecía y entonces los alumnos, con la crueldad inseparable de la adolescencia, prorrumpían en estruendosos aplausos, como si el profesor fuese un torero que acaba de matar al toro. Pero el profesor, humildemente, inclinándose ante los aplausos, dijo a los estudiantes: a mí no, al reactivo, al reactivo. Parejamente, si la benevolencia habitual de los señores les invita ahora a aplaudir, yo les ruego que aplauden al esquema, que es quien propiamente ha proyectado sobre ustedes esta demasiada larga conferencia. Muchas gracias.